The Vegans es el nombre que es agresivo, pero se crea en una idea que va cambiando o mejorando con el tiempo y las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies y ya no habrá que nombrarla. Mientras tanto, estamos para cuestionarnos todo, a vegans y no vegans, nuestras acciones y el cómo afecta para bien o para mal a todas y todos. Y todo sabiendo no hay un vegano o vegana perfecta y que hay diferentes maneras de hacer activismo. Sin olvidar que el orgullo no ayuda a las demás especies. Solo es una pequeña masturbación para sentirse diferente, y aunque la acción de dejar de explotar animales sigue siendo importante y relevante, su negación a escuchar las demás voces, procesos y formas frena el verdadero motivo que nos atañe a todos, todas y todes verdaderamente: dejar de explotar a las demás especies. El motivo por el cual nos denominamos vegans. Mi nombre es Junio y cada semana estaremos entrevistando, entreoyendo y escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para esa utopía de libertad. Hoy estamos con Mara Vance. Ella es psicóloga y es activista, y me gustaría que nos contaras cómo fue que te hiciste vegana, pero también cómo lo llevas a cabo con lo que haces en tu día a día y en tu vida. Hola Junio, gracias por querer entrevistarme. Pues yo me hice vegana pues por los animales, ¿no? Obviamente. Si bien empecé a dejar los productos de origen animal desde antes, por salud, pues obviamente no era vegana por eso, ¿no? Me hice vegana cuando me hice consciente de todo el daño que le hacemos a los animales al tratarlos como objetos de consumo, ¿no? Y fue como muy duro porque vi las imágenes y como que pues me quebró, ¿no? Tuve mucha ansiedad por eso, y así como que, o sea, fue de la noche a la mañana. Dije, no, yo no quiero participar en esto, ¿no? Qué cosa tan horrible. Y ya, de ahí no hubo vuelta atrás. O sea, tiendo a ser un poquito como clavada. Entonces, en cuanto decidí hacerme vegana, investigué todo lo que pude y empecé a limpiar mi casa de todos los productos que tenían algo de origen animal, ¿no? Y bueno, si bien mi esposo no se hizo vegano luego conmigo, pues yo sí le dejé claro que no iba a cocinar con ningún producto de origen animal, y empecé a cambiar todos los productos de la casa, o sea, que la crema, la pasta de dientes, todas esas cosas, pues también. Y dedicándote a la salud mental, ¿cuál fue tu refugio en ese momento? Me estoy adelantando las preguntas, pero ¿cuál fue tu refugio en ese momento cuando viste eso? Porque para algunas personas puede ser un shock, y para otras es como, sí, eso siempre pasa, ¿no? Pero para ti, ¿cómo fue? ¿En qué te refugiaste? Pues de refugiarme fue muy difícil porque, además creo que si tuve la posibilidad de hacer esa conciencia fue porque estaba pasando por un año muy, muy difícil, uno de los peores de mi vida. Entonces estaba pasando por muchísimo dolor y lo único que conocía era el dolor, ¿no? Como que me familiaricé mucho con el dolor, y en ese camino descubrí que lo único que realmente me ponía en otro estado mental era hacer algo de ejercicio. No mucho, o sea, a mí la verdad no me encanta eso del ejercicio, pero hacía pilates y empecé a hacer yoga, y bueno, sí, empecé a hacer yoga casi simultáneamente, y eso me ayudaba muchísimo. O sea, lloraba todo el tiempo, pero pues también estoy entrenada para trabajar sin importar mi estado emocional. Entonces usaba eso, como que ponía todo lo que yo sentía en una cajita y entraba a trabajar, ¿no? Y pues además, pues yo soy mucho de meditar y ese tipo de cosas. Entonces diría que lo que me ayudó mucho fue el yoga, la meditación y tener personas como mi esposo que
pues fueron apoyadoras, ¿no? Si bien al principio luego él no entendía bien, pues él siempre ha sido muy apoyador conmigo. Me quiero meter un poco más de lleno a tu profesión. Y hace mucho tiempo yo me acerqué a una persona la cual me ayudó en algún sentido, pero cuando le hablaba sobre la liberación animal, como que ella creía que yo estaba siendo muy exagerado. Y eso a mí pues rompió toda la confianza que podía haber entre la terapia y pues, la terapeuta y yo. Y quizá me vi un poco rudo, pero yo sí defendí mi postura, y esto a mí me costó, porque las otras personas, a pesar que te intentan ayudar, pareciera que no lo ven desde la perspectiva que tú lo ves. Y cuando yo daba ejemplos, que quizá no son los mejores ejemplos, pero siempre creo que tenemos que ver hasta dónde tenemos esa empatía, y por qué con una persona así o con una especie así creemos que nos daña, y a veces te dicen, ya estoy aquí soltando todo, pero ella me decía, no saques eso, no muestres eso porque le puede perjudicar a alguien, ¿no? Y ella se refería más a una cuestión que yo hago como de musicoterapia, ¿no? Que para mí me sirve y para mí es suficiente. Pero ¿tú cómo lo llevas a cabo respecto a las personas? ¿Si solamente te enfocas en las personas veganas o atiendes a cualquier persona? Y si sí, ¿cómo es cuando llega a haber una situación en las cuales pues esta empatía que tú sí comprendes que quizá otras personas terapeutas no? No sé si eso sea un mensaje para las personas que son terapeutas, pero ¿cómo podemos ampliar ese círculo de empatía y de entender que nos afecta realmente y que no solamente es un debraye de pasajero? Pues bueno, primero, ahorita voy como terapeuta, pero como paciente, la verdad sí fue difícil. Yo ya llevaba pues como 2 años o algo así con mi terapeuta que estaba conmigo en el momento en el que me hice vegana, y sí fue un parteaguas. O sea, ella tiene un hijo vegano, entonces ya sabía de qué se trataba, pero como que, bueno, aparte fue medio raro porque en ese momento estábamos tomando un descanso, entonces yo le escribí pues nada más para avisarle pues cuándo iba a volver y demás. Y le avisé que me había hecho vegana, ¿no? Como pues esta cosa de pues es mi terapeuta y le puedo contar todo, ¿no? Y ella me dijo como, sí, pues es todo un rollo eso de los seres sintientes. Y pues sí, mi hijo también es vegano y no sé qué. Y entonces como que algo en mi cabeza me hizo pensar como, o sea, esta mujer es consciente de esto. O sea, dijo seres sintientes. Eso es como algo que solo decimos los veganos, ¿no? Entonces me emocioné muchísimo y le empecé a mandar recetarios y cosas, así como ya da el salto, ¿no? O sea, porque yo estaba pues mero empezando, ¿no? Así de necesito que todo el mundo agarre la onda y cambien ya. Y total que, para no hacerte el cuento largo, pues ella en realidad no se estaba haciendo vegana ni tenía realmente la disposición de hacerlo. Y literalmente cuando yo pues le pregunté así directamente al respecto como de, oye, pero o sea, yo tenía la idea de que tú estabas como en transición, ¿no? Como que, ¿cómo te va con eso? Me dijo, no, la verdad es que ahorita yo no tengo tiempo para eso. Y para mí, o sea, me rompió el corazón, ¿no? Fue como, órale, esta mujer a la que yo realmente he llegado a apreciar y que me ha sostenido en momentos tan difíciles me acaba de decir esto, ¿no? Y ya decidí despedirme de ella y lo hablé muy francamente, ¿no? Le dije, o sea, perdóname, pero yo no puedo entrar a este espacio a vulnerarme y llorar como lo necesito cuando sé que tú saliendo de aquí vas a irte a comer a alguien. Y pues sí, ahí quedó la relación terapéutica, ¿no? Quedamos en buenos términos y todo, pero pues sí fue difícil. Y yo trabajo con todas las personas, no hay nada, pues no tengo como ninguna limitante en ese sentido tampoco, porque pues no ha llegado nadie que me haga sentir terriblemente incómoda, ¿no? Probablemente no trabajaría con, no sé, abusadores sexuales o algo así, porque me sentiría yo misma en vulnerabilidad. Pero pues creo que como terapeutas tenemos que trabajar mucho en nuestras habilidades para dar terapia, ¿no? Valga la redundancia, porque tienes que ser completamente neutral. Y si no lo puedes hacer, entonces no puedes hacer el trabajo, ¿no? Es tan fácil como eso. O sea,
justo como te decía hace rato, ¿no? Yo igual y el año pasado estaba pasando por muchísimo dolor, pero trabajaba, no tenía de otra, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues literalmente metía todo mi sentir en una cajita y entraba a la sesión y solo importaba la persona con la que estaba, ¿no? Durante esa hora lo único que existía en el mundo era esa persona y sus problemas, no los míos, ¿no? Y es un poco lo mismo. Yo no puedo entrar al espacio terapéutico a imponerle a una persona que está viniendo conmigo y me está pagando para recibir ayuda, pues lo que yo quiero, ¿no? Claro que en mi corazón, pues la liberación animal es yo creo que lo más importante, pero pues cómo, ¿no? Oye, me siento muy mal. Ah, sí, pues deja de comer animales, pues. O sea, si alguien me hiciera eso en mi terapia, yo diría, o sea, ¿qué le pasa a esta persona, no? Ya me voy, ¿no? Entonces, pues no lo hago. Muchos de mis pacientes sí saben que soy vegana y pues ahí está ese tema, ¿no? Pero no lo hablamos a fondo, ¿no? Simplemente, generalmente cuando hablo al respecto es porque estamos hablando como de motivaciones personales, de conciencia social o cosas así, y entonces como que yo les digo, pues para mí esto es lo importante, yo hago esto, a ti qué te mueve, ¿no? Y así, pero nunca con la intención de imponer. Me llama mucho toda la cuestión que tiene que ver con la mente. Y siempre me he sentido con ese deseo de ayudar a las personas y siempre me he sentido más cercano con las personas que tienen algún problema, pues no sé si se le puede decir mental o no sé si se le puede decir problema, ya tú me corregirás, pero porque yo también los he tenido, ¿no? O sea, yo mismo me he sentido atacado con personas que no piensan como yo, sobre todo en esta cuestión de la liberación animal, tantas bromas y todo aquello. Yo creo que las bromas las puedo pasar, pero el saber que esas personas pagan para que maten a alguien más, a mí eso yo siento que vivo en un mundo salvaje, ¿no? Y que cualquier persona si pudiera me comería como pasan en Los Simpsons. Yo sí lo siento respecto a mí incluso, ¿no? Pero también respecto a las demás especies. Y más allá de que yo me encantaría poder estudiar psicología para ayudar a las personas, una parte de mí, quizá una muy pendeja, me dice que con la estabilidad mental que yo tengo no podría impartir ayuda a las demás personas. Entonces, acá es una pregunta muy personal. ¿Qué consejo me darías a mí y a las personas que quizá piensen eso? Porque no sé si... Yo a veces me entra como no es la... Olvidé la palabra el síndrome del impostor o impostora. No es tanto eso. Yo sé que no es eso lo que yo tengo, sino el simple hecho de pensar cómo con mi estabilidad mental puedo ayudar a alguien más. Entonces ahora te pregunto yo a ti, porque al final somos seres humanos y humanas, y también nos enojamos, también nos entristecemos. Es como si fuera una pregunta de ti a ti misma. ¿Cómo lidias o cómo llevas a cabo todo aquello sabiendo lo que a ti te ocurre? ¿No? No sé si también te has sentido discriminada en algunos lugares. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Por qué te has sentido discriminada? Si lo quieres contar. Pero ¿cómo lo llevas a cabo desde tu profesión? Y como dices, soltar cómo yo me siento, dejarlo en la cajita e impartir a la persona, más allá de ser neutral, ¿qué se necesita para poder hacer eso? Porque a mí se me hace muy difícil. Igual y porque no soy profesional, pero cuando quiero darle el consejo a alguien más, a veces siento que ¿cómo le puedo dar un consejo si yo no... Una de dos, si no lo estoy llevando a cabo o si a mí me cuesta mucho, ¿no? Pero mi intención es ayudar. Pues es que sí creo que es algo muy como del entrenamiento. O sea, en mi corriente terapéutica, que es Gestalt, nos enseñan a ponernos como en los zapatos del otro. O sea, seguimos los principios éticos del humanismo, ¿no? O la autenticidad, la empatía. Hay una cosa bien padre que se llama intercorporalidad, que sucede en mi corriente terapéutica, que es como sensibilizarte tú tanto que puedas sentir con la otra persona. Y a veces es como súper hasta mágico porque puedes sentir lo que siente la otra persona sin que la otra persona sea realmente consciente de que lo siente, ¿no? O sea, como a nivel sensaciones físicas sobre todo, ¿no? O emociones. Ponle tú que de repente el paciente o la paciente está muy seria, ¿no? Y yo lo que siento es tristeza y se me empiezan a llenar los ojos como de lágrimas, ¿no?
Y entonces yo le digo, es que me siento triste, ¿no? O sea, siento en mi pecho como oleadas y siento las lágrimas, pero ¿y tú? O sea, ¿esto te hace sentido? Y ahí es como, sí, o sea, sí lo estoy sintiendo, ¿no? A veces sí hay personas que pues de plano es como, no, pues no. Y yo, bueno, pues esto es mío y ya, ¿no? Se acabó ahí. Pero el punto de esto es que el entrenamiento como terapeuta es como bien vasto y bien bonito, y si de verdad te abocas a ello, pues es toda una experiencia hacerlo, ¿no? Y por eso es como también tan delicioso dejar tus problemas afuera, porque entonces te sumerges por completo en lo que está pasando con la otra persona, ¿no? Y ya, o sea, sientes lo que siente hasta donde se puede, le escuchas. También se trata mucho de ver el lenguaje corporal, de trabajar como con los movimientos. Y obvio, ¿no? Hay momentos en los que sí he estado yo personalmente en como posturas muy fijas acerca de la liberación animal, del antiespecismo. Y pienso como, oye, es que esto te pasa porque comes animales, ¿no? Así. Pero yo sé reconocer que eso es mío, ¿no? Y que no lo voy a meter, o sea, no tiene que ver con la terapia, ¿no? Y no sé, igual y una vez un paciente me dijo, es que pues ya me siento muy mal, o sea, físicamente, y no tengo aguante, que no sé qué. Y yo así de, es que tu alimentación es una porquería, ¿no? Pero igual y nada más como, bueno, pues igual y si cambias un poco tu alimentación, pero yo también pues yo no soy nutrióloga, ¿no? Yo solo te estoy diciendo que igual y comer diario en la calle no es lo mejor, ¿no? O sea, pues sí, no hay que ser conscientes de otros seres, pero no, o sea, realmente intento no meterlo, ¿no? Y ya, o sea, son como, pues no sé, como cuando uno está aprendiendo a meditar, que te sientas y entonces empiezan a aparecer estos pensamientos intrusivos como de lo que sea, ¿no? La lista de súper o lo que sea, ¿no? Y si me sucede eso durante una sesión y me encuentro pensando en que yo debería estar diciéndole a esta persona que deje de comer animales porque estoy harta de que pase y demás, pues lo dejo pasar también porque pues es mío, ¿no? Claro, yo sé que también es de las otras personas, pero no en ese momento. Es mi trabajo al final del día, lo tengo que hacer bien, pues si no, pues no como, ¿no? Y los frijoles no se pagan solos. Pero bueno, perdón, el consejo, bueno, no sé si consejo o no, pero como para poder estar con las personas, aunque a veces sea muy complicado, es, creo yo, aprender a registrar nuestro propio estar en los espacios, ¿no? O sea, si algo de verdad se siente incómodo, pues no lo hagas, ¿no? O sea, no vayas a donde no quieres ir, no estés con quien no quieres estar, porque ni siquiera vas a estar genuinamente ahí, ¿no? Y si es alguien que quieres mucho, que todos los veganos tenemos amistades que nomás no quieren hacerse veganas, ¿no? Pues es como, al menos para mí, dejar muy clara mi postura, ¿no? Y que no es como algo que se vaya a ir en el ratito que estamos juntos, sino que yo hablo de eso porque es mi vida, ¿no? No puedo hablar de mis pacientes, ¿no? Entonces, o sea, tengo que hablar de mi familia y de lo que hago que me motiva, ¿no? Y es el activismo. Entonces sí, y fui y hice y esto y vi esto y me dolió y no sé qué, y si soportan, ¿no? Y así es hasta ahora. Si soportas, pues vas a estar en mi círculo cercano, y si no, pues ni modo, ¿no? Estuvo chido mientras duró. Gracias por ello, porque también siento que es muy difícil el relacionarnos cuando, como bien dices, cuando no nos sentimos cómodas o cómodos en algún lugar. Y ahora quiero preguntarte, más allá de esta situación de no sentirnos cómodas, si te has sentido discriminada tú en alguna otra área o incluso en la misma comunidad, ya sea por ser mujer, por tener tus ciertas posturas, por la forma en la que hablas, no sé. Si alguna vez te has sentido discriminada, y eso sí, cómo tú lo gestionas y cómo cuidas tu salud mental en ese contexto. Por ejemplo, siendo mujer, pues me imagino que en alguna ocasión, por lo menos una, te has sentido acosada, ¿no? Y cómo lo trabajas más allá de lo que se tiene que hacer externamente,
¿Cómo lo gestionas tú internamente? ¿O qué consejo le darías también a las personas que se han sentido violentadas? Yo lo digo por mí, yo entiendo y me he topado con muchas personas que por la violencia que han experimentado se desquitan con cualquier persona, ¿no? En algún momento de mi vida fui así, ahora me forzo a mí mismo todos los pinches días para ser amable, ¿no? Y digo me forzo porque sí es una chamba. Y a veces me sale más natural, ¿no? Pero tengo que estarme esforzando y decir, a ver, ya no quiero esto, pero el consejo que tú nos darías, o cómo le haces tú primero y luego a las demás personas. Pues sí he vivido discriminación y acoso y todas esas cosas. O sea, para empezar viví bullying desde el kinder hasta tercero de secundaria, ¿no? O sea, prácticamente sin parar y pues porque era una niña distinta, ¿no? Y pues sí, fue muy difícil todos esos años porque pues nunca pude tener como un espacio seguro, ¿no? O sea, siempre había algo y pues que estaba mal, ¿no? Que hacía que otras personas no quisieran estar cerca de mí y así. Y pues sí, o sea, estuvo bastante feo, ¿no? La verdad. Y al contrario, en lugar de hacerme yo como mala onda, desde muy chiquita tuve como esta cosa de estar ahí para quienes yo sintiera que me necesitaban más, ¿no? Por ejemplo, la niña que pues no sabía sumar y que por lo tanto trataban como si fuera una tonta, yo me podía quedar ahí enseñándole, ¿no? Tal vez no sumar porque soy pésima en matemáticas, pero así, ¿no? No sé, me acuerdo que en el kinder había una niña a la que castigaban en los recreos y la dejaban encerrada en un salón, ¿no? Porque, ¿qué onda? O sea, es pésimo servicio, ¿no? En esos lugares. Y yo era la tonta que me quedaba ahí en la puerta del salón haciéndole la plática a través del vidrio, ¿no? O sea, siempre he sido así. Y también eso fue parte de lo que me metió en problemas, ¿no? Porque llegaban niñas nuevas y yo era la primera en ir a presentarme y demás, cuando el otro grupo de niñas pues necesitaban como que establecer su posición en el círculo social o yo qué sé, y entonces era como luego ir a rechazar a la persona nueva, ¿no? Y aparte siempre he sido muy mala seguidora, entonces pues no lograba que la líder del grupito me aceptara y eso siempre me trajo muchos problemas, ¿no? Pero bueno, tal vez sí aprendí a defenderme como siendo muy observadora. O sea, me fijaba en cuáles eran las debilidades de las personas que me hacían daño y entonces respondía, ¿no? Y me hice muy buena como pues argumentando para defenderme. O sea, realmente solo para defenderme, ¿no? Nunca con la intención de hacer daño, ¿no? Y pues por supuesto también he vivido violencia sexual y gracias al cielo ya lo tengo como bien trabajado y trascendido y todo. He vivido acoso en la calle como todas las mujeres. Pues digo, también cuando me he encontrado en espacios como con gente muy conservadora, pues me he sentido discriminada porque tengo muchos tatuajes, ¿no? Y me acuerdo que en la universidad también tenía una maestra que me decía como pues que yo iba a tener que cambiar mi forma de vestirme y que decía demasiadas groserías, que tenía que hablar mejor porque si no iba a poder ser terapeuta, ¿no? Que ella era como muy arregladita siempre, una actitud impecable y todo, y yo como que estaba muy peleada con eso, decía, pero pues es que yo soy así, yo digo groserías desde los 8 años, ¿no? Literalmente, no sé por qué, pero así soy. Y total que cuando recién empecé a dar terapia, sí me vestía como más decentito, ¿no? Intentaba hablar mejor y así, pero no me sentía cómoda. Y justo en mi corriente es muy importante acomodarte en el espacio, ¿no? Porque ahí también en el espacio que habitamos las dos personas se forma una relación, ¿no? Una relación terapéutica. Entonces como que intento más bien de un tiempo para acá ser lo más auténtica que puedo, ¿no? Y o sea, pues sí, ¿no? Me visto como me visto y soy como soy y me ha funcionado, ¿no? Tampoco digo que tengo miles de pacientes ni que nada, pues no, pero soy yo, ¿no? Y si alguien quiere este espacio, pues voy a ofrecerlo lo mejor que yo pueda. Entonces eso es como lo que yo diría. Sé tú,
O sea, tienes que aprender a serte fiel a ti, te vas a morir contigo, vas a estar siempre contigo, ¿no? Tú eres quien conoce mejor tus heridas, tú sabes por qué eres como eres. Y eso no se trata de justificar, sino de hacer conciencia, trabajar sobre ti mismo y acomodarte en donde realmente sepas que vas a crecer, ¿no? Y ya, y si no hay un espacio en el que no cabes, pues entonces primero ves si realmente, o sea, son excusas o lo que sea lo que te está evitando estar en ese espacio, porque a veces nos autosaboteamos y demás, o si es que no puedes ser tú, y si no puedes ser tú, pues entonces qué chingados haces ahí, ¿no? Gracias por esa respuesta, porque yo y me voy a vulnerar, pero yo a veces, yo me doy cuenta que muchas veces quiero, como cualquier persona, pertenecer. Y cuando ya estoy integrándome, no me siento cómodo, porque siento que no soy yo. Digo, no sé quién sea yo en general, porque soy muchas cosas, pero me doy cuenta que hay ideas que tengo que también son como, no sé si impuestas o adquiridas, y que en realidad cuando las estoy haciendo no me siento cómodo. Pero intento hacerlas para no quedarme con las ganas, ¿no? Una de ellas es este espacio, ¿no? Me estoy forzando, pero también porque me gusta escuchar a la gente y porque me nutro. Y no me siento obligado. Me da mucha pena acercarme a las personas y hablarles y pedirles el paro de que si quieren ser entrevistadas, todo eso me da mucha pena. Pero quiero hacerlo y esas son cosas como que me incomodan. Y entonces a veces como que digo, esto sí lo voy a ceder, esto no. Pero ya me voy a callar hasta ahí porque se trata de ti, ¿no? Hablando de la mente, yo soy un fanático del mundo onírico. Y me gustaría que si quieres nos compartas un sueño que hayas tenido que te haya marcado, o algo que con lo que sueñes recurrentemente, algo que nos quieras compartir de ese mundo cuando estás dormida. Ok, bueno, pues de un sueño recurrente la verdad no tengo, pero sí me pasa que cuando viene un cambio a mi vida empiezo a soñar con cocodrilos y depende de la conducta del cocodrilo en mi sueño que yo puedo saber más o menos de qué va el cambio. Por ejemplo, si el cocodrilo me ataca, yo sé que tengo que tener cuidado porque igual y alguien se me va a voltear o hay algún peligro cerca, ¿no? Si el cocodrilo está feliz y solo flotando alrededor, entonces yo sé que es un cambio estable. Y además es chistoso porque me empiezan a aparecer videos y fotos de cocodrilos por todos lados, así, entonces yo ya sé qué onda, ¿no? Y sí, hay unos que pues de repente, o sea, no está tan chido eso porque... Bueno, sí, ¿no? Porque pues por un lado te advierte, pero por otro lado cuando son cocodrilos en modo violento o así, pues es como, o sea, ya sé que me va a cargar la chingada y no puedo hacer nada más que pues ahora sí que aguantar, ¿no? Sostener. Y bueno, o sea, no es recurrente, pero me gusta mucho cuando sueño con agua cristalina, como que se siente súper padre. Hace poco tuve un sueño en el que... no sé, de repente salían del agua unos toros y iba caminando con mis toros, íbamos a una protesta, ¿no? Pero se me hacía muy bonito porque a pesar de que yo sentía como como energía tan fuerte y grande del toro, sabía que no, o sea, no era algo que me tuviera que dar miedo, que me imponía, pues porque sí, pues porque solo soy una pequeña humana, ¿no? Pero se sentía como muy padre estar así cerca, ¿no? Y desde ese sueño tengo un montón de ganas de ir a visitar toros, tal vez a Granjita o ya veremos. Y acerca de la interpretación de sueños, de hecho sí hago eso en terapia, sí tomé un taller para poder trabajar con sueños, pero lamento informarte que esas cosas de que los sueños, si se te caen los dientes significa algo, son puras tonterías, o sea, las inventaron, no nada tiene que ver, pues. Los sueños, o bueno, en un sueño todo tiene, pues, bueno, el significado oculto siempre eres tú mismo, ¿no? O sea, tú estás proyectando algo en cada parte de tu sueño. Entonces, por ejemplo, en el trabajo con sueños, en Gestalt, vamos hacia el sueño en una especie de como meditación guiada y yo te voy pidiendo que tú habites cada espacio, personaje u objeto en el sueño, ¿no? Entonces a veces eres la habitación, a veces eres el suelo o el mueble o lo que sea, y entonces vamos registrando las sensaciones de cada uno de esos lugares, objetos,
Y así es como descubrimos pues qué es lo que te está pasando en realidad, ¿no? Porque la cosa de por qué es una mentira, eso de que algo puede representar lo mismo, es que tú no significas las cosas igual que yo, ¿no? Igual y si hay un inconsciente colectivo y entonces todos sabemos, no sé, que el azúcar es dulce, pero para ti el azúcar significa algo diferente que para mí, entonces no se trata pues de algo general. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo voy a decir quizá algo que parezca un tanto estúpido o un tanto fuera de lugar, pero esto que acabas de decir yo lo conecto en mi día a día con que, por ejemplo, a mí el chile habanero no me gusta, pero me voy a ir al chocolate. Hay personas a las que no les gusta el chocolate y hay personas a las que les encanta el chocolate. Y yo sé que no es el chocolate en sí. Y sé que por esta discusión de creer que tenemos la razón, porque desde nuestra perspectiva vemos las cosas como son, o como creemos que son solo sólidas y que solo son, como son para mí, son para todas las personas, y esto genera guerras. Pero sí creo que hay cosas que no son subjetivas, ¿no? Como bien dices, pues el azúcar es dulce, pero pienso mucho, me voy a desviar totalmente del tema, pero pienso mucho que, por ejemplo, con la liberación animal es subjetivo que algo te guste, pero no es subjetivo que ese gusto se base en que alguien tenga que experimentar un sufrimiento, ¿no? Y no solamente con la carne, por ejemplo, ¿no? O con la leche, sino, pues no sé, con toda la cuestión de la sexualidad o incluso los piropos, ¿no? Y no sé por qué estaba diciendo esto, pero quería conectarlo a que yo intento llevarlo siempre al día a día esta cuestión, ¿no? Que a veces es verdad que en los sueños para mí un auto significa otra cosa o la escuela significa otra cosa, ¿no? Pero algo más que quieras agregar, porque yo me desvié totalmente ahí. Sí, 100% hay cosas que son subjetivas, hay otras que no son nada subjetivas, ¿no? Por supuesto que el sufrimiento animal o el sufrimiento de cualquier ser, pues, existe, ¿no? Y no podemos simplemente, pues, decir, ay, no, pues, como a mí me gusta, ya no existe, ¿no? Creo que todos lo intentamos. Yo me acuerdo que antes de ser vegana lo intentaba, ¿no? O sea, de veras, a veces era como un rollo que muy de vez en cuando como que venía a mi conciencia, como es que, o sea, ¿cómo me voy a explicar o cómo voy a justificar esto que estoy haciendo, ¿no? O sea, si a los animales de veras, ¿será que no les duele? ¿Será que hay un Dios allá arriba que les quita la capacidad de ser conscientes de sí mismos y entonces por eso ya no se dan cuenta de lo que está pasando? O sea, pero yo siempre me topaba con esa pared, ¿no? De, pues, no, güey, o sea, entonces, pues evitaba pensar en eso, ¿no? Claro que yo ya, si bien llevo muy poco tiempo en este camino, pues sí, fueron unos años antes que fui caminando hacia allá, ¿no? Por los pedos de salud y todo eso. Entonces como que me sentía mejor de saber que no estaba haciéndolo, ¿no? Y de la leche, por ejemplo, o sea, mucho antes de ser vegana, yo me acuerdo que dije, es que me enteré de que, por ejemplo, pues cuando una mamá está amamantando, o sea, el mismo cuerpo de la mamá genera los nutrientes que el bebé necesita específicamente, ¿no? Y había hasta fotos en esa publicación de esta es la leche de cuando el bebé tiene gripa, ¿no? Y esta es la leche de cuando el bebé tal, ¿no? Y entonces se veía la composición distinta de cada lechita. Y entonces ahí yo dije, ¿y qué coños nos estamos tomando cuando nos tomamos la leche de una mamá a la que le quitaron a su bebé? O sea, es veneno, ¿no? Lo que estamos tomando es sufrimiento, ¿no? Y digo, obviamente no dejé de tomar leche, ¿no? Pero pregúntame del queso, ¿no? Obviamente igual que todo el mundo yo decía como, ay no, yo no podría vivir sin el queso. Pero tampoco o sea, el queso lo dejé porque me enteré que era terrible para mis hormonas, ¿no? O sea, creo que el camino es bien largo para hacer conciencia de repente. O sea, si no ves las imágenes, si no sabes qué está pasando, entonces la mente humana está diseñada para protegerte de cualquier cosa que te incomode, ¿no? Para eso está diseñada. Y creo que también ahí entra este rollo de cómo me acomodo con personas que pagan para que maten a otros animales, ¿no? Pues así, su mente está diseñada para no darse cuenta, ¿no? Y, o sea, y regreso a mí y mi propia experiencia.
yo estaba pasando por mucho dolor, yo estaba consciente del dolor, estaba aceptando esa experiencia, dejé que me atravesara y entonces pude sentir el dolor de los animales, ¿no? Porque así lo viví, ¿no? O sea, sentí ese dolor, me hice consciente, me atravesó completa y dije, ah, la madre, o sea, esto es horrible y yo no quiero ser parte de esto y quiero que todo el mundo lo sepa porque sé que cualquier persona con 2 dedos de frente se va a dar cuenta de lo atroz que es esto. Pero en ese momento, pues me faltaba entender que la que estaba en ese lugar de mucho dolor y aceptándolo plenamente era yo, ¿no? Las demás personas estaban evitando el dolor, porque eso hacemos naturalmente, ¿no? Es un ir contracorriente y a mí o sea, sí creo que las personas que decimos me gustaba la carne, porque yo siempre voy a reconocer que me gustaba, probablemente ahora, por ejemplo, la Beyond, ¿no? Por decir algo, no la consumo porque sí me recuerda mucho y porque es cara, ¿no? Y porque siento que es innecesaria. Bueno, ese es mi punto de vista y está hecha para las personas que les gusta mucho la carne. Pero sí sé que se necesitan muchos huevos y muchos ovarios para decir me encanta, pero la verdad es que, no, como bien dices, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría que en un imaginario, ¿no? de donde se acaban el racismo, las opresiones, toda la discriminación, el machismo, todas pues sí, la transfobia, y el especismo, y me voy a basar en el especismo ahora, ¿cómo imaginas que va a ser nuestra relación con las demás especies si se acabara todo esto? ¿Cómo imaginas? Porque por algo hacemos las cosas también, ¿no? Probablemente no lo veamos, probablemente sí, pero ¿tú cómo lo visualizas? Porque quiero imaginar que por esa visualización que tienes es que haces las cosas también. Pues yo creo que sería hermoso, primero que nada. Y creo que tal vez si, digamos, atravesáramos este rechazo a la otredad, que es como, yo creo, lo que nos hace justamente, pues, ser tan malos con las otras personas, con los otros seres. O sea, la otredad es como esta cosa que nos dice, pues, si tú eres diferente a mí, entonces algo debe estar mal en ti, porque si no está mal en ti, está mal en mí, ¿no? Y yo no quiero que algo esté mal en mí, entonces ya te chingaste, ¿no? Pero, o sea, y en el caso de los otros animales, creo que es como... pues es que yo no considero que los cerdos sean feos, pero voy a decir esto como un ejemplo, ¿no? O sea, es que los cerdos son muy feos, ¿no? Entonces, como son feos, yo no los quiero ver, yo no quiero tener nada que ver con ese animal, que además tiene una personalidad tal que es un estereotipo, ¿no? Por el cual tenemos estos dichos especistas acerca de los demás animales y así. Y entonces, como está feo y es peligroso para mí, pues me voy a deshacer de él, ¿no? Me voy a alejar, o lo voy a negar, o lo voy a disminuir, o lo que sea, ¿no? O sea, que también creo que es el rollo que pasa pues con las distintas formas de pensar, ¿no? Como, no sé, acerca de la transfobia. O sea, esta es como una conversación que tuve alguna vez con un paciente transfóbico, ¿no? Que me decía, es que, o sea, ya nació con su sexo biológico, ¿no? Ya, ¿por qué él tiene que intentar hacerse el interesante? Las cosas ya están hechas, ¿no? ¿Por qué no simplemente deja que las cosas sean como son, ¿no? Y yo, o sea, le decía como, pues porque tú tiendes a usar ropa de este color y hacer esto, y qué tal que un día decidieras hacer esto otro, o te sintieras mejor siendo de esta otra forma, y entraras a tu casa y te dijeran como, no, eso está horrible, tú no puedes estar así, esto rompe mis normas, ¿no? O sea, usando ejemplos como muy personales de esta persona en particular, ¿no? Y entonces era como, pues sí estaría horrible, ¿no? Que me hicieran esto en mi propia casa, ¿no? Y yo, pues es que la sociedad es la casa de todos, no solamente es tu casa. Y tú que te sientes bien a gusto con el sexo con el que naciste y así, pues como que no tienes mucho que decir acerca de cómo otras personas lo viven, ¿no? Como que creo que eso, cuando entendemos que este planeta, esta sociedad es casa de todas las personas y que tenemos que esforzarnos porque todos quepamos, pues ya cambia muchísimo, ¿no? Porque ya no es una amenaza. Porque también creo que nos enseñan a que
somos amenazantes para los demás, ¿no? Y eso es lo que ha ocasionado, o sea, creo yo, todos los problemas que hay, ¿no? Como las guerras, que si tú eres de una religión o de otra, o tienes este conflicto político, lo que sea, por tus diferencias, pues entonces, ¿por qué no simplemente aceptas que tal vez tú no tienes razón o tal vez sí la tienes, pero el otro es incapaz de verlo y entonces vives tu vida, ¿no? Y ya. Y creo que tenemos que aprender a apreciar las diferencias de las otras personas. Y no sé, como mujeres que nos meten estas cosas de nuestros cuerpos, ¿no? Y que entonces una mujer con más o menos busto o más o menos delgada es mejor y demás. Y entonces nos peleamos con, es que ella mide 10 centímetros más que yo y es más bonita y no sé qué. Y, ajá, igual y sí, según un estándar de belleza, pero ¿eso qué? O sea, ¿tú cómo te sientes con tu cuerpo, no? Trabájate tú, no en el sentido de o sea, cambia, ¿no? Sino de acéptate, porque este es el único cuerpo que tienes, bien o mal, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, el privilegio de haber nacido en cierto estrato social, pues hazte consciente de eso también y trabaja con eso, o sea, que haya personas más privilegiadas que otras, pues sí es inevitable, ¿no? Pero yo no voy a ser más rica por odiar al que es más rico que yo, ¿no? Entonces más bien me hago consciente de qué tengo yo, ¿ok? Y porque si yo me comparo con esta persona, igual y esa persona tiene esto que yo no tengo, pero hay alguien que tiene menos que yo y entonces, ¿qué puedo hacer yo para ser mejor, ¿no? Para las otras personas, para mi sociedad. Y entonces, no sé, podríamos ver a los cerditos felices vivir y decir, pues está bien interesante este animal, ¿no? O sea, la verdad no me encanta cómo se ve, pero está chistoso, ¿no? O sea, simplemente está en su mundo, está en su vida, o sea, no me gusta verlo, me ocasiona algo, pues no lo veo y ya sigo mi vida, ¿no? Por ejemplo, también están las personas con discapacidad, que son terriblemente excluidas de la sociedad, muchas por eso, por su aspecto, ¿no? O sea, yo hice prácticas profesionales en APAC, que es la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, y yo no sé si tú alguna vez has visto una persona con parálisis cerebral, ¿no? Pues es súper impactante. Yo nunca había visto una hasta el primer día de mis prácticas profesionales. O sea, a mí me aceptaron ahí y yo dije, sí, llego el primer día, ¿no? Y fue horrible, o sea, fue horrible porque no me esperaba, nadie me preparó y entonces fue impactante. Yo nunca había visto una persona así, ¿no? Y me partió el corazón y entonces como que obviamente fue una experiencia súper gratificante, pero también como súper transformadora y de hacer mucha conciencia de que por qué yo nunca había visto una persona así en la calle, ¿no? Y por qué estas personas vivían tantos abusos dentro de sus familias justamente por su aspecto o por sus capacidades, ¿no? O sea, ponle tú que no son personas que a veces no pueden alimentarse solas y tienen problemas para hablar, ¿no? La manera en la que hablan es muy diferente a la que nosotros hablamos y a veces las personas asumen que nadie les entiende y aprovechan eso para hacerles daño. Pero pues yo estaba en el área de psicología, por supuesto, y íbamos a hacer actividades con estas personas pues acerca de emociones y cosas así, y ellos de verdad hacían de todo para que las entendiéramos, ¿no? Y entonces con la práctica y la paciencia aprendíamos a escucharlos y a entender sus diversas formas de hablar. Y nos decían eso, me dejaron encerrado todo el día. El otro día no me dieron de comer, mi abuelo me toca, cosas así, ¿no? Que fue como, o sea, no mames, ¿no? ¿Cómo es que no sabemos esto? ¿Cómo es que no podemos hacer más? ¿No? Y yo creo que de verdad tenemos que, pues quienes tenemos los privilegios de poder hablar bien, ¿no? Por ejemplo, tener piernas que funcionan o lo que sea, incomodar a las personas para que se hagan conscientes de que esta sociedad necesita expandirse, para que las personas con capacidades diferentes puedan ir al cine, ¿no? Porque dices,
Si hay elevador, qué chido y demás, pero la silla de una persona que tiene parálisis cerebral es muy, muy grande. Entonces no, a veces igual y no, o sea, es más difícil de mover, ¿no? ¿Y por qué no tenemos cosas en esta sociedad, en las calles, en las plazas, que permitan la entrada a estas personas, a sus espacios, ¿no? Que todos nos acostumbremos. Que sí, es incómodo a veces, pues sí, es incómodo, o sea, no es ningún secreto, ¿no? Pero, pues trasciéndelo, ¿no? Trasciende tus incomodidades y crece. Y entonces tendremos una sociedad súper diversa, súper rica, porque todos tenemos algo chido que ofrecer, ¿no? Gracias por ello. Cuando hablan a veces de la inclusión, se nos olvidan muchas otras personas. O sea, esto sí lo creo como hacerla de pedo porque yo soy pendejo y que me digas que se me olvidó hablarte de la manera en la que tú querías. O sea, siento que también tengo un poquito de paciencia porque soy pendejo, ¿no? Y que se nos olvida, o sea, nos enfrascamos mucho en solamente como lo que a mí me afecta cuando olvidamos a las demás personas que están aquí conviviendo, ¿no? O a veces ni conviviendo porque las rechazamos. Y respecto a estas formas de cómo nos relacionamos y que a veces oprimimos a las otras sin darnos cuenta, y a veces sí sabiéndolo, como activistas, cuando decimos la frase liberación animal, ¿a qué te refieres con libertad? ¿Y a qué te refieres con animal? Pues liberación, yo diría que pues es como socialmente hablando tener pues la posibilidad de expresar tu naturaleza sin ser limitado de ninguna manera. Y animal, pues creo que todos somos animales. No sé exactamente cuál sea la definición de animal, ¿no? No sé si sea algo relacionado con sintiencia, ¿no? O sea, yo así lo veo, pues creo que, por ejemplo, lo que me distingue de una planta, pues es que yo siento, yo tengo un cerebro, ¿no? Yo puedo expresar mi creatividad, etcétera, no solamente respondo al ambiente, ¿no? Y creo que todos los animales hacemos eso, todos los animales encontramos formas de expresarnos, de demostrar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, tenemos deseos, ¿no? Tenemos sentires y pues sí, eso sucede yo creo que en todos los animales. Entonces, liberación animal, pues sería eso, ¿no? Como respetar que cada ser, cada animal, pues se merece expresarse libremente, estar seguro, estar libre de amenaza. Pero acá me gusta complicar las preguntas y son dudas genuinas que tengo. Cuando hablamos de que no haya amenaza, yo entiendo que, por ejemplo, cuando veo un documental de Animal Planet o cosas así, a mí me aterra el mundo de las demás especies. Y ayer que Luis entrevistó a Gabs, ella decía, si yo fuera una vaca, yo me sentiría aterrada por haber nacido en este planeta, ¿no? Y me movió mucho lo que dijo porque, pues sí, como ante la especie humana, pero yo me siento aterrado por lo que sucede con las demás especies en el mundo silvestre, ¿no? O sea, si hubiera nacido de otra especie, aunque no hubiera humanidad, estaría siempre a las vivas de que no me casaron. Y entonces, la pregunta ahora es, cuando tú ves una araña y una mosca, quizá aquí en tu oficina, bueno, no sé si se dice oficina, en tu consultorio, en tu espacio, ayudas a la mosca, dejas que la araña se coma la mosca, y puedes pensar que en la situación de la mosca y en la situación de la araña puede ser cualquier otro ser. No sé, Siggy, tu pareja, alguna otra amistad, incluso alguien que no conozcas. Y en la situación o en la condición de la telaraña, cualquier otra condición, que puede ser cazar, el abuso, el robar, no lo sé. ¿Tú qué haces? ¿Ayudas a la mosca? ¿Dejas que la araña se coma la mosca? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Hasta dónde estiras tú tu empatía respecto a esa cuestión que probablemente nosotras no estamos provocando, pero que también queremos que los demás seres no sufran? Creo yo, al menos yo, esa es mi intención, no quiero que los demás seres sufran, y si puedo hacer algo y
quiero hacerlo. Pero entonces quiero escuchar tu opinión respecto a esto y tu respuesta. Pues es que, o sea, mientras me lo decías pasé como por varias sensaciones. Primero fue como, pues si estamos hablando de la naturaleza silvestre, pues entonces, como dice el dicho, ¿no? A quien, si no te toca ni aunque te pongas, si no te toca, o así sí te toca ni aunque te quites, ¿no? Y si yo quito a la mosca de la telaraña, tal vez estoy interviniendo con el momento que le tocaba a esa mosca para morir, ¿no? Porque si sí le tocaba, pues yo la voy a salvar, pero le va a pasar una ventana enfrente y se va a estrellar, ¿no? Y voy a privar a la araña de su alimento, ¿no? Pero eso es en la naturaleza silvestre. Eso no pasa, obviamente, en las industrias explotadoras de animales, ¿no? Para nada. Ahí todo el ciclo, o sea, ahí no hay ciclo de vida, no hay nada, ¿no? Eso es completamente artificial. Pero bueno, entonces, yendo hacia la otra parte de lo que sentí, yo siempre voy a proteger a los seres que amo, siempre. Y ahora ese amar está más extendido que nunca, ¿no? Antes igual y pensaba que amaba a algunas personas, amaba a los animales que viven aquí, que también son personas, pero digamos antes de ser antiespecista diría yo que, bueno, X, no, eso está, da igual. Y ya, ¿no? Como que podía decir, pues, o sea, sí está horrible que haya perritos en la calle y demás, pero pues, ¿yo qué hago, no? O sea, pues ni pedo, ¿no? No puedo hacer nada. Y ahora me siento como que si bien estoy consciente de que no puedo salvar a todos, sí siento por todas estas otras personas, animales, ¿no? Y sí me duele profundamente saber lo que les hacen y sí haría lo que estuviera en mis manos para evitarlo. O sea, en el rescate de los cerditos me topé con eso, ¿no? Pues yo no conocía a ninguno de esos cerditos antes, pero yo estaba ahí, me empapé de ellos y un momento como súper intenso para mí del rescate fue que había una cerdita que pues ya no podía levantarse, ¿no? Ya como que tenía la columna lastimada o algo. Y entonces estaba recostada sobre el lodo y yo le puse un trapito húmedo encima para refrescarla y me di cuenta de que este hermoso ser no iba a cruzarla, ¿no? Y que estaba sufriendo muchísimo, estaba agonizando. Y vi su sangre correr y me agaché y le acaricié y entonces empecé a llorar desconsoladamente porque no entendía cómo podía algo ser tan oscuro, ¿no? Cómo podía existir algo tan oscuro en el mundo que permitiera que un ser tan inocente como esa cerdita pues estuviera pasando por ese dolor, ¿no? Y me dolió muchísimo, toda esa experiencia me dolió muchísimo, ¿no? Porque esa es, creo que otra cosa que la vida me ha estado haciendo, ¿no? Me ha estado volviendo mucho más sensible. Yo antes estaba tan protegida como todas las demás personas dormidas en este planeta, ¿no? Y de un tiempo para acá realmente me siento como si mi piel estuviera al revés, ¿no? Todo lo siento muchísimo. Y una rescatista, no sé quién, la neta, pero nunca la había visto antes, pero me señaló y me dijo, párate de ahí, ponte a hacer algo, ¿no? Y yo me tragué mis lágrimas así y como que dije, pues sí, güey, o sea, estoy aquí atendiendo a este pobre cerdito por el que no puedo hacer nada, cuando hay, no sé, otros 100 ahí que todavía tienen esperanza o no, y entonces pues sí, me paré y le seguí, ¿no? Pero si fuera, bueno, esa vez, si hubiera podido hacer más, lo hubiera hecho, hice todo lo que pude, ¿no? Y en otros momentos de mi vida creo que también he hecho todo lo que he podido por quienes me han necesitado, porque me considero una persona muy leal y también he tenido que entender que hay veces que simple y sencillamente no puedes hacer nada o lo que puedes hacer es muy, muy poquito, ¿no?
Y tienes que aceptarlo, tienes que aceptar que no puedes y no puedes y ya, ¿no? Lo sueltas porque no hay de otra. A mí también a veces me parece muy, muy difícil seguir transitando y me cuesta relacionarme con la gente, ¿no? Como ya mencioné. Pero desde tu perspectiva, ¿qué es lo mejor y lo peor que ves en la humanidad? Lo peor yo creo que es el egoísmo. Justamente, estamos como tan centrados en nosotros mismos, nosotras mismas y nosotras mismas, que no nos damos cuenta de todo lo que está pasando alrededor. O sea, que no somos el centro de ningún universo, ni siquiera de nuestro propio universo, que si realmente habitas el presente, te vas a dar cuenta de que hay miles de cosas sucediendo simultáneamente y tú solamente eres una de ellas. Y entonces, no sé, yo ahorita me hago consciente de que igual y te pesa estar cargando el micrófono y entonces me preocupo y digo, ay, le debería poner yo ahí algo, ¿no? O, no sé, veo mis plantas y entonces me doy cuenta de que mi albahaca ya otra vez está pachichurria y entonces tengo que ir a ponerle agua. Y no sé, hace rato estaba en la terraza y vi que mi perrito ya estaba su respiración estaba muy agitada. Y dije, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, este perro necesita estar adentro, ¿no? O sea, ¿cuándo se me ocurrió que era buena idea? Aunque lo hice como, ay, qué chido, ¿no? Pues vamos a echarnos un rato al sol y el perro ya estaba así de, ¡no! Pero si estuviera solo centrada en mí misma, entonces igual y mi perrito se hubiera deshidratado, mi planta estaría muerta y tú pues ni modo soportas, ¿no? Pero, o sea, sí hay que ser conscientes, o sea, no podemos simplemente existir en este mundo pretendiendo que no tenemos un impacto, ¿no? O sea, de todo y sobre todo, obviamente por mi postura creo que hacerme consciente del daño que yo hago todo el tiempo, ¿no? Que si eliges comerte a alguien, entonces le estás haciendo daño a esa otra persona, a ese otro ser, y le estás haciendo daño al planeta, y estás, o sea, haciendo un montonal de cosas en cadena, cuando igual y tu única intención fue pues echarte una hamburguesa bien rica porque traes un montón de antojo, pero es que no eres el centro del universo, ¿no? Piensa en cuál es la opción que genere menos daño, y entonces puedes tener la satisfacción que tú necesitas y además no perjudicar a nadie más. Obviamente, pues sí vamos a perjudicar, lamentablemente somos una especie que perjudica y mucho, pero también existimos y también se vale y también por algo estamos aquí, también nos merecemos disfrutar y todo. Entonces, pues, ¿por qué no encontrar un balance entre lo que es bueno para mí, lo que es bueno para ti y lo que es bueno para nuestra casa, ¿no? ¿Y lo mejor que la humanidad? Lo mejor, pues, el amor incondicional, yo creo. O sea, digo, yo no he sido madre de humanos todavía, pero no sé, me imagino que el amor de una madre es eso, como la cosa más pura y preciosa cuando lo haces desde ese lugar de amor, ¿no? Que no importa nada y sabes que harías todo por ese otro ser, ¿no? O igual en nuestro amor por los demás animales, ¿no? O sea, yo cuando saco así mi puerca a pasear, siempre la llevo con su pechera, pues porque no quiero que la loca esta se eche a correr de repente, pero además porque sé que a los perros les llama muchísimo la atención. No saben qué es y les saca de onda y yo, o sea, he visto como los perros sin correa se acercan y la empiezan a tentar y yo siento como este instinto correrme por la sangre y digo, o sea, este perro se le avienta a mi puerca, yo me le aviento a este perro, ¿no? Y no quiere decir que esté en contra de los perros, pues no, para nada. Pero sí se trata de proteger a mi marranita, que tiene menos probabilidades de defenderse de un perro, pues porque es una puerca, ¿no? Pues entonces voy a hacer todo lo que esté en mis manos para hacerlo, porque la amo incondicionalmente, ¿no? Y creo que es bien, bien difícil llegar a sentir amor incondicional, y creo que la manera súper, súper fácil de sentirlo es hacia los demás animales. Porque si nos permitimos acompañarlos y acompañarnos de ellos,
sabemos que es como una relación en la que todo lo que vamos a recibir va a ser amor. Y a veces es amor en forma de mordidas, y a veces es amor en forma de ya te destruí tu mueble, y a veces es amor en forma de trompas mojadas, ¿no? y es hermoso porque sabes que pues tú te apuntaste para eso y lo disfrutas, ¿no? Y te entregas plenamente y lo harías todo, ¿no? Gracias por compartirnos eso también. ¿Qué disfruta Mar? ¿Qué es lo que más disfrutas de la vida? Yo disfruto muchísimo de la naturaleza. O sea, de veras me encanta. Si por mí fuera, yo viviría en medio de un bosque o a 3 pasos del mar, algo así. O sea, es como mi sueño frustrado. Siento que no estoy en mi hábitat aquí en la ciudad, ¿no? Entonces mi vida ideal me imagino así viviendo entre la naturaleza, con todos mis animales, simplemente así, chileando, existiendo. La verdad es que disfruto también muchísimo mi trabajo, me encanta estar ahí para otras personas, me hace sentir útil y además me encanta como sumergirme en estas experiencias sensoriales de estar sintiendo con otra persona. Eso me llena mi día a día. Y si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿a qué te gustaría dedicarte? Pues a lo que hago el resto del día, que es estar con mis animales, cocinar, cuidar mis plantas, tener mi casa en orden. O sea, como que me gusta mucho que las cosas se vean bonitas desde mi percepción de lo que es bonito, que tal vez es como bohemio y barroco. Y eso haría, o sea, disfruto mucho estar en mi casa, estar con mi familia multiespecie, eso, o sea, y no creo que sea como poco. La verdad es que pues yo limpio mi casa, cocino, estoy para los animales, los alimento a ellos, los saco, lavo la ropa. Entonces, o sea, pues amo mi vida como de ama de casa, digamos. También a veces me doy chance de pintar, que es algo que me encanta, pero no hago tanto, ¿no? Y ya, o sea, la verdad es que creo que disfruto mucho mi vida como es, solo le sumaría la naturaleza. ¿Y un poema o una canción o la letra o un texto, algo que te haya sonado mucho que nos quieras compartir? Pues así de memoria... Pues no sé, me hace pensar como no es una frase o sí, pero es que tengo muy mala memoria, la verdad. Pero hay una cosa en Gestalt que se llama la teoría paradójica del cambio, que dice que para que una persona cambie, lo que tiene que hacer es convertirse en sí misma, porque nadie puede cambiar rechazándose. Entonces, eso se me hace como la base de una buena terapia, ¿no? Acompañar a la persona a entenderse profundamente, a ser compasiva consigo misma y entonces amarse y aceptarse tal como es, y entonces naturalmente va a mejorar, ¿no? Vamos a mejorar. Entonces eso me gusta mucho. ¿Y un último mensaje que te gustaría darle a las personas que te van a escuchar y tus redes sociales? También para quien quiera acercarse a ti. Pues creo que sería repetitiva, ¿no? Como sé muy compasiva contigo misma y hazte consciente de todo lo que existe alrededor de ti, y así vas a vivir una vida más plena y también vas a lograr mejorar. Entrégate plenamente a la experiencia, ¿no? Siempre de una manera respetuosa contigo y con el mundo en el que vives. Y mis redes sociales, pues estoy como tu psicóloga vegana, tanto en Instagram como en Facebook. Y ya por último, con el nombre de tu psicóloga vegana, ¿alguna vez crees que eso limite o que algunas personas se sientan como atacadas? Porque pues hay personas que se sienten atacadas. Pues yo no soy responsable de lo que las otras personas sientan,
Y eso también es parte como de un gran aprendizaje, ¿no? Si mi intención es siempre buena y honesta, entonces yo no tengo por qué preocuparme por las diversas formas en las que alguien puede percibirlo, ¿no? Creo que también es como un acto de fe el haber hecho eso de tu psicóloga vegana, porque si bien no lo hice como con ninguna intención más que la de abrir un pequeñísimo espacio en el mundo en el que las personas se sientan bien recibidas desde esta postura ética que compartimos, ¿no? Yo no le cierro las puertas a nadie, ¿no? Y la verdad es que casi no recibo pacientes desde mis redes. Generalmente lo que nos funciona es la recomendación. Entonces, pues también desde ahí dije, pues la neta, si no recibo a nadie por este medio, bien puedo hacer algo más, ¿no? Que es compartir, porque cuando yo recién empecé en este camino, que mi propia terapeuta no era vegana y todo eso, me sentía tan sola y tan abrumada por todo lo que estaba sintiendo y tan poco comprendida por las personas a mi alrededor, que tener un espacio en el que alguien me dijera, yo me siento así, ¿tú cómo te sientes? O sea, fíjate que esto me pasa, ¿no? Como a veces no publico mucho, pero cuando publico es como, he publicado varias cosas, ¿no? Como de la soledad y el veganismo y todo eso. Y es la intención como, pues decirle a las otras personas, oye, pues estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Y estamos haciendo esto porque lo sentimos profundamente. Entonces, pues está chido, ¿no? El mundo entero te va a decir que no porque el mundo entero está dormido, el mundo entero no se quiere incomodar, el mundo entero tiene miles de estrategias de defensa propia que nada tienen que ver, ¿no? Y tú y yo no. Tú y yo estamos aquí vulnerados y doliendo y demás y amando a los animales y haciendo lo mejor que podemos y cabemos, ¿no? Entonces creo que esa era mi intención y por supuesto también me gustaría trabajar con más personas veganas porque conozco ese dolor y conozco muchos otros, ¿no? He tenido la mala suerte de tener muchos eventos desafortunados en mi vida que me han hecho crecer muchísimo como persona y como terapeuta. Entonces creo que decirle a personas veganas como, ven, o sea, yo te quiero escuchar, yo te puedo entender, y vamos a crecer, ¿no? Pues está súper chido, ¿no? Y ya. Te agradezco mucho, Mara, y no solo porque me dejes estar en tu espacio, porque usas tu voz, como bien dices, ¿no? Que tenemos ese privilegio de usar la voz y de usarla también no solo por nuestra propia voz, sino por las demás voces. Eso te lo agradezco bastante. Yo creo que a veces es como un cliché o no sé si se ve como muy trillado el estar agradeciendo, pero en verdad se siente bonito saber que hay otras personas con las cuales puedes caminar y aunque no concordemos quizá en todo, pero sabemos que no queremos hacerle daño a las demás personas, ¿no? Y eso, como persona que soy, te lo agradezco bastante, ¿no? Y sobre todo por ayudar a las demás personas con lo que nos duele y que a veces nos cuesta mucho hablar, que es la salud mental. Espero que la gente se acerque a ti y pues gracias. Seguimos ahí en el activismo. Muchas gracias a ti, Junio. La verdad es que me ponía muy nerviosa hacer esta entrevista porque no soy el tipo de persona que suele ponerse enfrente, pero se siente bien también y se siente bien conocerte. Entonces, muchas gracias. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.